Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos y gracias a Gabo y Tita, quienes nos acompañan esta mañana. El tema mundial para julio fue Home, entonces, ¿quién mejor que ustedes para acompañarnos? Entonces, les voy a leer una breve biografía de NL Studio para que puedan conocer más su trabajo. NL Studio es una firma especializada en arquitectura de espacios interiores. Su trabajo engloba la planeación, la optimización, el estilo y el gusto y la habitabilidad en el interior de las construcciones. Trabaja con marcas, desarrolladores y particulares con expectativas extraordinarias. Muchísimas gracias, Gabo y Tita, por regalarnos de su tiempo esta mañana y esperamos que lo disfruten mucho. Gracias, Pau. Hola a todos. Gracias por su tiempo, por estar acá. Bien, pues bueno, gracias LSI, Great Mornings, Jorge, Pau, por esta invitación. Yo soy Gabriel Emiliano, soy egresado de CEDIN, estudié arquitectura de interior, entonces me gradué por ahí del 2011 y pues bueno, cerca del 2010 empecé mi práctica, podría decir profesional, que todavía no me graduaba aún, y parte de mi experiencia fue trabajar en diseño de stands, es decir, arquitectura efímera. Después estuve un tiempo enfocado en iluminación arquitectónica. Después estuve cerca de 8 años con desarrolladores trabajando muy de cerca la parte de planeación de espacios y todo lo que la planeación engloba, ¿no? Y es decir, lo que engloba y lo que detona hasta tener, pues bueno, un producto final. Okay. Bien, yo soy Constantina, o Tita. Yo soy arquitecta, me gradué del ITESO en Guadalajara y tengo pues más de un par de años ya viviendo en la ciudad de Monterrey. Al principio, bueno, más bien mientras todavía estaba en la carrera, empecé a trabajar más en temas de urbanismo, banquetas y temas de calle, y después poco a poco mi vida profesional me ha ido llevando hacia los espacios interiores, ¿no? Hacia ahora esta especialización en la arquitectura de interior. Pues muy bien. Como firma NL Studio, nace en el 2016, hace 5 años. Aún somos un estudio, una firma joven, enfocados directamente en todo lo que engloba un espacio interior, ¿sí? Es decir, desde la parte de planeación, para los que son arquitectos están familiarizados con algunas de estas etapas, ¿no? Zonificaciones, estudios de circulación, todos estos procesos que son bastante numéricos, o sea, que tienen que ver con ratios, que tienen que ver con un target numérico, hasta procesos y entregas, o sea, especializadas ahora sí en este desarrollo de procesos creativos. Es decir, reinterpretar y transformar marcas e información en espacios interiores, ¿no? También otra de nuestra expertise o de nuestra línea es todo lo relacionado con la parte de documentos de construcción, desarrollo de proyectos as-built. Entonces nos toca estar pues dentro de este escenario que llamamos espacio interior, pues bueno, prácticamente desde que lo imaginamos hasta que ya una persona puede recorrerlo. Si quieres, okay. Bien, aparte de dedicarnos a hacer este tema un poquito, o sea, estos espacios que tienen que ver con una escala tal vez un poco más grande, hemos estado diseñando también estos objetos, ¿no? O estos muebles contenedores de objetos. Creemos pertinentes al presentárselos porque tienen que ver mucho con la personalidad del trabajo que hacemos y como un poquito hacia dónde vamos enfocado con lo que nos gusta hacer. Entonces, esto que están viendo en su pantalla es este mueble que diseñamos, al que le llamamos caja de maravillas. Y
pues sale de la idea o nace de la idea de poder tener pues este contenedor de las cosas que te gusta ver, ¿no? Porque tienes cosas en tu casa, las cuales compraste en algún viaje o son algún recuerdo o es algo que te gusta, que quisieras contemplar, pero normalmente lo tenemos guardado en un espacio para que no le pase nada, ¿no? Y nunca lo ves. Entonces, de ahí nace la idea de tener pues como estas cajitas con diferentes espacios y con diferentes tamaños para poder tener todas las cosas que te gustan. Para ver, para mirar y para contemplar, en resumen. Bien, tenemos una selección muy breve de nuestra relación con este tema, ¿no? O sea, no nos queremos desviar. O sea, el tema central es home y todo lo que tiene que ver con el hogar. Entonces, esta introducción bastante breve es nada más para ponerlos en contexto y para compartir un poquito de nuestro quehacer y ante los retos que nos hemos enfrentado, ¿no? O sea, ahorita lo que presentábamos anteriormente tiene que ver con algo realizado para el goce, ¿sí? O sea, para disfrutarlo, para verlo, para contemplarlo, pero esto que estamos viendo ahora tiene que ver con la habitabilidad, ¿sí? Una de las cosas que hacemos como oficina es analizar muy bien 3 escenarios, y son los escenarios mínimos, los óptimos y los escenarios máximos que debe tener un espacio habitable, ¿no? Creo, y hablando un poco sobre mi experiencia como alumno, muchas veces la formación que nos dan en los centros educativos es tener muchísimas cosas, ¿no? Dentro de un espacio y hacer todo lo más pequeño, pero también es importante entender el límite. O sea, los espacios también deben de tener un máximo y deben de tener un escenario que sea el óptimo, ¿sí? Entonces, esto que están viendo ahora es parte de un proyecto en el cual se estudiaron y en el cual se propusieron las dimensiones mínimas habitables. Otra parte del trabajo que hemos hecho es un trabajo mucho menos numérico y es un trabajo que tiene que ver más con el vestir estos espacios, ¿no? Son espacios, o sea, el vestir estos espacios y el marcar las transiciones y cómo podemos ir delimitando lo que sucede dentro de esta casa para poder tener la diferencia entre el espacio público, el espacio privado, poder ir marcando cuáles son mis sentimientos de llegada, qué va a pasar cuando yo llegue a este espacio, qué es lo primero que voy a ver, qué le va a acompañar y así poder ir pues vistiendo cada una de estas caras del espacio en donde vivimos. El objetivo de esta charla va a ser que habla del tema de este mes de Creative Morning, que es home o casa. Bueno, tal vez hogar sea una mejor definición. Sí, creo que hogar. Entonces, el objetivo es profundizar sobre estos conceptos desde una visión cotidiana, ¿ok? Esto no será una charla a modo técnico o a este modo académico con una bola de tecnicismos específicamente de arquitectura, sino más bien vamos específicamente de arquitectura y no vamos a hablar como de tipologías o de la historia de la casa o cómo ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Sino que abordaremos este tema de home desde una experiencia pues un poquito más cercana a la realidad que tenemos todos nosotros, porque todos habitamos una casa. Hagas lo que hagas, dediques a lo que te dediques y la edad que tengas, es una experiencia muy cercana para todos. Entonces, lo queremos tomar desde ese punto. Y no solo somos habitantes de esta casa, sino que somos habitantes de alguna ciudad o de algún pueblo. Y queremos analizar un poquito cómo somos habitantes, desde tu papel de pareja, desde tu papel de hermano, de hijo, de jefe, de empleado, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, el objetivo no es hablar de esto desde nuestra experiencia profesional, sino es nuestra experiencia como habitantes de un espacio. Sí, digo, en resumen, tiene mucho que ver con la relación que tenemos con los hogares, ¿no? Creo que la ventaja de este tema es que pues, todos estamos relacionados, o sea, todos hemos tomado decisiones, todos hemos creado una idea de un lugar habitable. Entonces creo que eso va a darle pie a tener un buen diálogo, ¿no? Y a compartir estos puntos, compartir conclusiones sobre esto. Muy bien, entonces
parte de lo que hacemos, o mejor dicho, lo que hacemos nace de un sistema de pensamiento que nosotros no inventamos, sino que nosotros adoptamos. Y este modelo de pensamiento es el pensamiento sistémico, es decir, nosotros en el estudio seguimos este modelo de trabajo. Y lo que queremos compartir con ustedes es esta mega relación que existe entre una persona, entre un lugar y entre una serie de actividades y eventos, ¿no? Dicho en otras palabras, entre seres, contextos e interacción, ¿ok? Entonces, vamos a ir entendiendo y desmenuzando esta teoría general, pero también, como dijimos, de modo cotidiano, para entender bajo esta línea los siguientes contextos. Entonces, creo que el primer paso es entender qué es el contexto, ¿sí? Recuerdo la primera vez que escuché esta palabra, tal vez tenía 7, 8 años. Me pareció una palabra como muy fría que no terminaba de entender. Así que la manera en que entendí que era esto fue de la siguiente manera, ¿ok? Entonces, tenemos diferentes contextos. Y algo que nos marca esta teoría es que es importante diferenciar estos contextos. Entonces, lo que estamos poniendo como ejemplo es 2 escenarios con los que creo todos estamos familiarizados, que es nuestra casa y la escuela, ¿no? Siguiente paso es entender cuáles son estas diferencias, ¿sí? O sea, ¿qué lo hace diverso? ¿Sí? Y entender cuáles son los diferentes roles que yo puedo tener dentro de un sistema. Vamos a poner el ejemplo de una casa o mi hogar. O sea, soy habitante de una casa, pero al mismo tiempo soy hermano, soy sobrino, soy vecino de alguien, soy esposo, soy dueño de un perro, soy dueño de una propiedad, ¿sí? Hijo, hermano, etc. Y lo que es importante entender es que en este contexto existen diferentes roles. O sea, yo como individuo, como persona, tengo diferentes papeles o diferentes tags dentro de un contexto, ¿sí? Y aquí viene algo interesante. Lo interesante y lo importante de comprender es que este modelo de pensamiento no propone una ruptura, ¿sí? O una separación, entendiendo la separación como elementos aislados, ¿no? La manera en que se entiende esto es como subsistemas, ¿sí? Y los subsistemas es importante que tengan una separación, una limitante, o sea, un límite. Los límites pueden ser físicos, pueden ser virtuales. ¿A qué me refiero con límites virtuales? Pues yo creo que todas las casas tienen reglas, ¿no? Si alguno de ustedes tiene roomies, pues tal vez hay reglas para el uso del refrigerador, ¿no? Reglas de higiene, ¿sí? Reglas de fiestas o de invitados, ¿sí? Esos son límites virtuales. Límites físicos, estamos hablando de paredes, estamos hablando de ventanas, estamos hablando de celosías, muros, puertas, etcétera, ¿ok? Entonces, es importante contemplar esto como un límite, ¿sí? Pero no como una ruptura. Entonces, dentro de cada uno de estos subsistemas, dentro de cada uno de mis papeles, voy a tener diferentes límites. Entonces, vamos a ver un poquito qué es lo que sucede en el otro contexto, ¿sí? ¿Qué es este contexto escuela? Entonces, en el contexto escuela, soy parte de un staff, soy un maestro, soy un empleado, soy un amigo, soy un desconocido, soy un alumno, soy arquitecto, director, empleador, conserje, etc. ¿Sí? Y creo que aquí vamos a entender mejor esta parte de la interacción y esta parte de los límites. O sea, lo que es importante entender en estos contextos y en estos subsistemas es que, poniendo el ejemplo de la escuela, no es la misma manera en que
interactúo yo en mi papel de maestro con mis alumnos, ¿sí? A cómo interactúo con mi jefe, ¿sí? O interactúo con un proveedor externo, o cómo interactúo con mi equipo interno de trabajo, ¿sí? O sea, la comunicación cambia, la comunicación tiene diferentes reglas, ¿sí? Los alcances, la parte contractual de mis responsabilidades es diferente, ¿sí? Las muestras de afecto son diferentes. Entonces, tengo que entender muy bien cuál es mi rol dentro del sistema escuela, o sea, es decir, qué subsistema soy, ya poniéndolo en lenguaje sistémico, ¿sí? Y a partir de eso, yo voy a tener esta serie de límites y esta serie de normas y esta serie de puntos, ¿sí? Que me van a ayudar a interactuar. Bien. Entonces, de nuevo, volviendo al tema, al nombre del tema, que es home, es complicadísimo hablar del hogar, ¿sí? Encasillándolo o delimitándolo desde nuestro quehacer como interioristas. Lo que quiero decir con esto es, pues no nada más es hablar de 4 paredes y una puerta, ¿sí? Y una serie de muebles, no, o sea, para hablar de la casa y siguiendo nuestro modelo de pensamiento, pues es importante entender qué es lo que está sucediendo en la banqueta, ¿sí? ¿Qué está sucediendo en la esquina? ¿Qué sucede a nivel manzana? ¿Qué sucede a nivel colonia, a nivel distrito, a nivel municipio? ¿Sí? Y todo esto se va relacionando de una u otra manera, cada una con sus límites, cada una es un sistema, ¿sí? Y para recapitular un poquito, si estamos hablando de este espacio lo podemos definir como este primer encuentro, ¿ok? Tiene que ver con esta idea del sense of arrival o del sentimiento de llegada, la cual nos habla de los primeros 30, 40 segundos en los que llega un espacio, qué es lo que veo, qué es lo que siento, qué es lo que huelo, hace calor, hace frío, estaba ladrando un perro, no tengo dónde dejar mis cosas, tenía una luz que me daba en la cara, todo eso influye. Entonces, el espacio es esto que está limitado por estos bordes físicos o virtuales, como decía ahorita Emiliano. Es decir, pues mi casa llega ahí hasta donde está el árbol y de ahí para allá se casa de alguien más. Pero, o sea, esto que está dentro de estos bordes y cómo llego a estos bordes, pues realmente es de donde se detona nuestro trabajo, ¿no? Y pues aquí vamos a recordar que la arquitectura es este contenedor, o sea, estos bordes, es lo que está conteniendo las experiencias, ¿ok? Toda mi vida sucede dentro de algunos bordes, sean físicos o sean virtuales. Sí. Creo que ahorita lo que estabas platicando, hay una serie de conceptos que están ahí entre líneas, y son cosas bastante elementales, o sea, no son cosas exclusivas de la profesión del arquitecto, del interiorista, ¿no? O sea, creo que todos hemos estado relacionados con eso independientemente de nuestra profesión. O sea, cosas que tienen que ver con territorialidad, que tienen que ver con la identidad, con el sentido de pertenencia, ¿sí? Hasta estas cosas que suceden de manera inconsciente y cuando las reflexionamos comienzan a detonar este diálogo interno y toda esta serie de preguntas, como ¿por qué tengo los objetos que tengo? ¿Por qué me he visto de esta manera? ¿No? Entonces, de nuevo, es entender todo esto como esta red compleja, ¿sí? Como resumen, o sea, nuestro primer aprendizaje fue que cada sistema está compuesto por un subsistema, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con la manera en que trabajamos, en cómo analizamos un reto, un proyecto, ¿sí? Y cómo esta parte es esencial para encaminarnos hacia los siguientes pasos, ¿no? O para empezar a detonar preguntas o líneas de investigación o puntos importantes a analizar. Okay. Después tenemos esta palabra que está hasta tachada que dice entendimiento de usuario, ¿sí? Creo que esta es otra de las cosas que suceden en los centros educativos, al menos cuando estudiamos arquitectura o arquitectura interior, en donde nos dicen, oye, hay que hacer un análisis de usuario, hay que identificar al usuario, o en otras disciplinas, ¿no? Hay que entender es una palabra muy de moda.
Sí, exacto. O sea, eres usuario de una aplicación, eres o sea, vas a ser usuario de alguna marca. Una aplicación es user-friendly, ¿no? Digo, exacto. Ahora, pues también están los consumidores. ¿Sí? Y lo que queremos transmitir es que cambiemos esto y vamos a hablar de personas, vamos a hablar de seres. O sea, tenemos que entender qué es lo que queremos decir con persona y cuáles son estas características, ¿sí?, dentro de este contexto. Sí, tal vez es un tema de persona, pero también puede ser un tema de habitante, ¿no? Luego empezamos a pensar estos espacios y empezamos a pensar, pues, esta idea de casa como, o sea, pasa, ¿no? Vas a ver algún espacio, entonces te dicen, el usuario, este espacio está diseñado para un usuario que hace esto. Pero dentro de una casa o de un hogar, no la usas, la habitas. Entonces, digo, es un poquito la invitación y todo esto que estamos diciendo ahorita va un poquito de la mano a esta invitación a vamos a ser habitantes del lugar en donde estamos gran parte de nuestro día, ¿no? O estamos una parte de nuestro día. No solo vamos a ser usuarios, sino qué podría ser esta diferencia entre usar algo y habitar ese espacio en donde estoy. Sí. Muy bien. Ahora, poniéndole una definición formal a esto, o sea, nosotros como especie somos seres biopsicosociales. ¿Qué quiere decir esto? Que somos organismos vivos, ¿sí?, que pensamos, reflexionamos y que somos sociales por naturaleza, es decir, que interactuamos. Por supuesto, hay escalas de interacción, ¿no? Digo, como lo veíamos en un principio, la interacción se rige por el contexto, por cómo esté relacionado con el otro. ¿Sí? Pero estas son las tres características que tenemos como especie y son características que influyen de manera directa o indirecta en los espacios y en esta interacción con el otro. Next. Okay. Ahora, ¿cómo podríamos ir viendo esto a modo de imágenes, ¿no? O sea, cosas con las que estamos relacionados o cosas que de pronto sentimos que pueden ser hasta, no sé, castigadas dentro de la disciplina. Y estoy hablando justo de las cosas que tienen que ver con el look, ¿sí? O sea, con cómo se ve un espacio, qué materiales tiene, cómo refleja la luz, qué tanto puedo ver, qué nivel de privacidad tengo. O sea, lo que queremos ver en esto es toda la relación que hay detrás y todo el trasfondo que tiene cosas tan cotidianas como una paleta de material o los objetos que me están rodeando. En este punto es importante hablar de un concepto que es la habitabilidad. Y la habitabilidad, algunos de los puntos que nos empieza a marcar como estos indicadores, ¿sí?, que nos ayudan a analizar y a partir de eso ejercer un criterio de si un lugar es habitable o es inhabitable, tiene que ver con la pertenencia, ¿sí?, tiene que ver con el confort térmico, con la ergonomía, etc. Pero también hay un punto que casi no se habla y es que la habitabilidad también tiene que ver con un goce estético, con estas cosas que contemplamos, con estas cosas que nos gustan, ¿sí? Y entramos a este terreno, ¿sí?, que es lo subjetivo. Y lo subjetivo no quiero que se malinterprete con un prejuicio, sino que cuando hablamos de algo subjetivo, hablamos de algo que tiene que ver con un sujeto y con un proceso de pensamiento. ¿Sí? Lo que aprendemos con esto es que las personas influyen sobre el contexto y el contexto también influye de la misma manera sobre las personas, ¿sí? O sea, es esta relación directa una con la otra. Okay. Ahora, estábamos comenzando a hablar de esta parte que tiene que ver con el terreno del gusto, ¿sí? Y justo lo que queremos compartir es que, o sea, con qué nos enfrentamos al momento de que un tercero tenga que diseñar el hogar de alguien más,
sea, ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo es que sucede esto? También empezamos a preguntarnos hasta dónde podemos llegar dentro de nuestra disciplina, el hacer este punto habitable para un tercero. Y también porque hogar tiene definición distinta para todos, ¿no? O sea, tal vez cuando piensas en hogar piensas más en privacidad, o piensas más en bienestar, o piensas, no sé, tal vez en confort, en que sea un lugar común, un lugar para fiestas, un lugar para traer a todos mis amigos, o quiero un lugar que sea exclusivamente para descansar, ¿no? Entonces, pues empezamos a entrar de nuevo, como decía Emiliano, a este terreno de lo subjetivo, y ahí es donde se pone muy interesante esta definición, sí, es donde creo que está el chiste de poder, bueno, más bien de tener la oportunidad de diseñar estos espacios o estos hogares para alguien más, ¿no? Sí, voy a regresarme un slide para darle continuidad a todo esto, digo, porque creo que este es el segundo punto de partida de la plática, ¿no? O sea, cómo las personas influyen en el contexto y cómo un lugar influye en mí. Y también, ¿cómo sé cuando algo me gusta? O sea, ¿cómo puedo describir? ¿No? Creo que eso es algo bastante complejo y retador para nosotros como individuos, ¿no? Como especie. O sea, hay muchas cosas que te gustan de manera inconsciente y que las disfrutas de manera inconsciente y no hay ninguna explicación. Y es más, no hay por qué dar ninguna explicación, ¿sí? Otras veces sí podríamos comenzar a analizar los espacios y hablar de cosas bastante elementales, que son los principios de composición, ¿no? De pronto hablamos de simetría o de armonía o de ritmo, de escala, de proporción, de jerarquía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una de las cosas, y de nuevo volviendo a una anécdota, que me ayudaron a entender mucho estos principios y cómo empezamos a relacionar esta parte del gusto con las cosas que nos atrae. Y todo esto también intentando darle una descripción y también tener un entendimiento, ¿sí? Fue relacionándolo con la música, ¿no? O sea, me di cuenta que había muchísimas cosas dentro del diseño que tenían relación con la música, ¿sí? La música también hay escalas, ¿sí? En la música hay caos y hay armonía, ¿sí? O sea, hay algo que puede ser un ruido, ¿no? Como cuando cae una piedra, ¿no? Es un ruido caótico, ¿no? Pero cuando alguien está hablando, cuando alguien está cantando, eso es diferente. O sea, hay un armónico, o sea, son como muchas ondas de sonido, muchas vibraciones complejas que al final dan ese tono, ¿no? Lo mismo sucede con los instrumentos, ¿no? Ya vemos algo de cuerdas o de viento, empieza a pasar esto. O sea, también hay armonía y hay vibración en esto. A lo que voy es, hay algo interesantísimo que nos pasa como especie. Es decir, creo que es bastante fácil identificar algo rojo de algo azul, algo verde, ¿sí? O sea, esta visión absoluta, ¿sí? O sea, si tengo, esto no este vaso, si tengo esto, puedo identificar cuál es el negro y cuál es el salmón o rojo o rosado, ¿no? Es una visión absoluta, ¿sí? Pero ¿qué sucede con los sonidos? El sonido es muy poco el porcentaje de la población que puede escuchar, no sé, tecleen 3 números de su celular y escuchen los diferentes notas y que te digan, ok, sonó un fa, 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 do. O sea, es limitadísimo. O sea, hay muy poca gente que tiene el oído absoluto. Entonces, sucede con la música que son estas expresiones que no entendemos, que no intentan explicarnos nada y que son tan complejas y hay muchas cosas ocurriendo detrás de esto a nivel de composición y a nivel de disfrute, pero que nos encanta. Y no necesitamos escribirla, simplemente hay esta relación que sucede inconsciente, ¿no? Y se empieza a liberar esto de la dopamina y puedo lograr hasta tener un momento de excitación durante eso. Pero en el terreno de los espacios, también tienen que ver los sentidos, ¿sí? Digo, estoy haciendo un paréntesis,
y entendemos que está esta parte de lo multisensorial, ¿no? Que mi olfato se activa, que mi tacto se activa, pero generalmente a partir de la vista comienzo a ejercer un juicio sobre el espacio y comienzo a decir qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. A lo que voy es mucho más accesible ejercer ese juicio al espacio intentando describirlo por nuestra capacidad de visión absoluta que cuando es un nudo absoluto, ¿no? Y creo que eso nos da pie a comenzar a cuestionarnos o a ejercer un juicio bastante directo sobre cómo nos sentimos en un lugar. ¿Por qué me gusta un lugar y por qué no me gusta? ¿Sí? Muy bien. Una de las cosas que hemos aprendido y somos muy conscientes de esto, y también quiero citar a un autor mexicano que es Guillermo Fanelli, es que él menciona que las personas no estamos buscando una casa, ¿sí? Entendiendo casa como un inmueble. O sea, realmente lo que las personas buscamos es un lugar habitable. Y un lugar habitable tiene que ver con nuestro estilo de vida, tiene que ver con la cercanía a un punto, ¿sí? Con la movilidad, con tener opciones, ¿sí? Con sentirme identificado, parte de él. Y cuando estábamos un poco, pues empezando a platicar de qué queríamos que fuera un poquito el tema de la charla o hacia dónde queríamos pues platicar con ustedes sobre este tema de hogar, empezamos a pensar en que es pues es que al final es un tema que es bastante personal, ¿no? O sea, ¿cómo se puede definir este espacio habitable? Es el contenedor de las cosas que te gustan, es el contenedor de tus muebles, es el espacio donde llegas a dormir, es el espacio en el que vives y trabajas, es el espacio, no sé, donde tienes a tu mascota. Entonces, pues a partir de todas estas opciones que puede tener un espacio, pues empezamos a ver qué nos dice la teoría, ¿no? Y ha sucedido esta cosa con el tiempo, con los hogares, que, bueno, a partir de que se empieza a experimentar en el arte y se empieza a experimentar una serie de temas que tienen que ver con la estética y con lo que se ve, hubo esta serie de arquitectos, no voy a decir nombres porque fueron muchísimos, que empezaron a hacer pues esta experimentación, como empezando a pensar cómo podrían innovar esta casa, ¿no? Cómo podría ser la mejor casa de este nuevo siglo, ¿no? Entonces, en el siglo XX empezó a suceder esta cosa que todo el mundo, pues, intentó hacer la nueva casa innovadora. Entonces, eso tenía que ver tal vez con un tema de súper confort, o era un espacio súper visible, o era un espacio completamente retraído y privado, ¿no? En medio del bosque. Pero pues empezaron a hacer todas estas experimentaciones pensando en una familia tipo. Entonces ahí es donde quisiéramos como regresar al tema y volver a esto que estábamos hablando de que es un tema muy personal y es un tema muy subjetivo y tiene que ver con lo que tú has vivido y tiene que ver con el contexto en donde estás, en la ciudad en donde estás. Y entonces no podemos seguir diseñando estos espacios o seguir pensando los espacios de una casa como estos espacios pues para una cosa muy específica, ¿no? O sea, no van a un rango de edad, no van a un tipo de familia, sino que van a partir de la experiencia en la que tú has vivido. Y como una casa llega a ser este lugar habitable o este hogar es a partir de que lo vayas llenando, ¿no? Con tu experiencia. Sí, creo que para darle claridad a esto que acabas de decir, no es algo que tenga que ver con la repetición, ¿sí? Pero creo que también evidentemente la repetición es algo que está sucediendo, ¿sí? Iba a decir vigente, pero no me atreví a decirlo, ¿sí? Pero es algo que sigue sucediendo, ¿no? O sea, sigue habiendo casas en serie, departamentos en serie, copy-paste de proyectos, puedes irte a un fraccionamiento o coto, y tomar una foto de una calle interior, y es exactamente igual lo que sucede
al sur de Monterrey que al norte, que al oeste, o sea, en otro estado. Exacto, o sea, son cosas que se empiezan a repetir, ¿no? Creo que hay que ir definiendo algunos conceptos, ¿no? O sea, hay palabras que están, o hay términos que están muy relacionados con nuestro quehacer, mencionando algunos, ¿no? Experiencia, percepción, ¿sí? O sea, creo que son de las primeras cosas que vemos en la universidad, ¿no? O sea, todos tuvimos una clase en la cual nos enseñaban qué era la percepción, ¿no? Desde una clase de dibujo con un punto de fuga hasta una clase de análisis, ¿no? Y creo que ahora en el mundo profesional siempre, y ya creo que también es una muletilla, pero pasa algo similar con el término experiencia, ¿sí? O sea, híjole, es que, ¿sabes? Digo, estoy citando algo, ¿no? No, nosotros no hacemos X cosa, nosotros hacemos experiencia, ¿no? O llegas a un lugar y hay que diseñar una experiencia. Entonces, lo que nos ha dado muchísima claridad es entender cuáles son las diferencias entre una y otra, ¿sí? De la mano con estos conceptos, creo que el definir sujeto, el definir objeto, también nos está ayudando a dar claridad, ¿no? Partiendo de este último término, algo que recomiendo ser muy constantes es en identificar la parte del prejuicio, porque creo que el prejuicio puede ser algo que se llega a confundir con lo subjetivo, ¿sí? O sea, cuando hablamos de lo subjetivo es un proceso de pensamiento que puede ser interno, en el cual la originalidad está presente. Y la originalidad vamos a entenderla como lo siguiente, ¿ok? Hay información que llega a mí, ¿sí? Información sea algo audiovisual, algún texto, etcétera. Y esa información entra a mi conciencia, reflexiono sobre eso, y ahora sí que lo que se quedó, ese es el conocimiento y esa es la parte original, y eso tiene que ver con lo subjetivo, ¿sí? O sea, este proceso de pensamiento de un sujeto. En cambio, cuando hablamos de un prejuicio, es que no existe ese proceso. Únicamente estoy imaginando o estoy asumiendo cosas con las cuales no me he dado el tiempo de observar o de analizar, ya sea a la distancia o bien en la cercanía y en experiencia personal, ¿sí? Entonces, creo que esto es importante entenderlo porque solemos decir que el diseño y también las casas es algo subjetivo, pero cuando decimos que es algo subjetivo, a esto nos referimos, ¿no? Son estos procesos muy íntimos, internos, que se pueden compartir con el otro porque somos seres, como dijimos, sociales, interactuamos por naturaleza. Bien. ¿Sí? Y de nuevo, tiene que ver con todo esto, ¿sí? Con todas estas partes que forman mi hogar, con esos objetos, con esas texturas, con esa luz, con esas decisiones que tomé de manera consciente o inconsciente, o esas decisiones que alguien me ayudó a planear, ¿sí? Bien. Ok, vamos a entrar a esta parte de la percepción. Voy a empezar con una palabra que creo nos va a ayudar muchísimo a entender esta definición, y es la distancia. Okay. Cuando estamos hablando de la percepción es cómo veo esto a la distancia. Es decir, pues te estoy viendo en la cámara, entonces voy a hablar de ti. Sí, o sea, veo que Constantina tiene un color verde, tiene cierto look en su pelo, presto atención a los aretes que traes puestos, a la mochila, a la manera en que escribe. Entonces, yo desde la distancia comienzo a darme una idea de Constantina a partir de esos símbolos o estas características, ¿sí? Que de nuevo puedo ver a la distancia y lo proceso y empiezo a ejercer un juicio. Pero pues yo nunca he platicado con Constantina, o sea, yo jamás he pasado más de 10 minutos con ella, ¿sí? Entonces me estoy dando una idea desde la lejanía. Lo mismo puede pasar con los espacios. Y lo mismo sucede con
toda una serie de cosas, ¿sí? O sea, puedo tener una idea de cómo es habitar una casa que estoy viendo en una fotografía o en una publicación, ¿sí? Pero eso es lo que estoy viendo desde la lejanía. Es decir, no hay un proceso vivencial, ¿sí? Y de interacción directa con el espacio. Cosa que de nuevo es pilar del pensamiento sistémico y el enfoque sistémico, recordando que persona y espacio tienen esta relación directa, ¿sí? Y hablando de esa dirección directa, es donde se presenta la experiencia, ¿sí? O sea, cuando hablamos de experiencia, ya estoy hablando de una experiencia vivencial, de un momento vivencial. Es decir, es algo que yo ya viví, es algo con lo que yo ya me relacioné, es algo que ya probé, ¿sí? Entonces, a partir de esto, el juicio o mis conclusiones a partir de ese algo van a ser completamente diferentes, ¿sí? Uno es desde la lejanía, otro es ya el momento de haber tenido ese proceso vivencial, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a pasar con nuestras conclusiones para dejar un par de minutos antes de concluir sobre pues estos aprendizajes y este modelo de pensamiento que consideramos y que creemos, ahora sí en base a nuestra experiencia, tiene muchísima relación con el hogar, con la manera en que habitamos, ¿sí? Y cómo nos ha ayudado todo esto a definir nuestro quehacer, ¿no? Que nuestro quehacer, de nuevo, tiene que ver con espacios. Entonces, pues los invitamos a pensar en este espacio en el que habitamos, en esta casa, como esta cosa que va mutando para tomar la personalidad de quien la habita, ¿no? O tal vez más bien es este escenario en el cual yo que lo habito voy modificándolo hasta que se convierte como en esta extensión de mi vida, ¿no? O en esta extensión de nuestra vida. Entonces, pues sí, la invitación es que reflexionen qué sucede en los espacios en donde habitan, que reflexionen qué de lo que sucede en estos espacios es esta cosa en la que ustedes se adaptaron al espacio o el espacio se adapta a ustedes, y cómo si no está todavía, o sea, si no se sienten completamente adaptados, ¿qué podrías hacer para modificarlo, ¿no? O para sentir que este espacio en el que estás habitando es parte de tu vida. Súper. Pues bien, digo, yo por último solo agregaría que muy a nuestro modo y a nuestra estructura de presentación, ir cuestionándonos y empezar a identificar esas preguntas que nos puedan traer más preguntas o nos puedan ir detonando algunas líneas de investigación en nuestro quehacer, o bien en nuestro día a día, en lo cotidiano, ¿no? Creo yo que hay temas que vale mucho la pena profundizar y revisitar, no en un sentido académico ni desde una expertise, sino desde lo cotidiano, ¿no? O sea, cuestionarnos qué sucede con este goce, con este disfrute de los espacios, ¿sí? ¿Por qué nos gustan las cosas? ¿Cómo elijo el lugar donde vivo? ¿Qué es lo que empieza a definir mi estilo de vida? Que creo que de pronto cuando hablamos de temas como la decoración, suelen ser estos puntos sensibles dentro de nuestra profesión, ¿sí? O sea, estos puntos que de pronto se consideran hasta superficiales y nosotros creemos firmemente que son cosas sumamente complejas, en las cuales pues no necesitas un experto, ¿no? O sea, son estas cosas que suceden durante los procesos internos, como lo hablábamos, que tienen mucho que ver con tu sistema y tu subsistema personal, y con la parte fundamental donde ocurre eso que nos diferencia como especie, ¿no? Que es el contexto, que es el lugar, y lo que nos diferencia es la interacción.
Gracias. Súper, mil gracias Gabo y Tita. Y ahora vamos a abrir espacio para preguntas. Entonces, cualquier pregunta que tengan la pueden ir dejando aquí en el chat y nos van a ayudar con la respuesta. Sí. Ok, Emilio, gracias por tu mensaje. Ok, pregúntame, no. Un segundo, le tengo que dar zoom. Ok, si quieres te la leo. O dale, Gabo. Sí, no, ya le di zoom, ya lo puedo ver. Ok, preguntan, hoy en día por la pandemia, nuestras casas se han vuelto nuestro refugio, lugar de descanso y oficina, desvirtuando un poco el objetivo principal de la casa, impactando en varias generaciones. ¿Qué opinan de esto para el futuro a corto plazo? Ok, hay toda una, pues sí, una tendencia, es un indicador, y voy a hablar un poquito de lo que sucede en el real estate, en los bienes y raíces, en donde cada vez son más difusos los límites entre las actividades, es decir, entre el disfrutar de un lugar, entre trabajar de un lugar y entre vivir en un lugar, ¿sí? Creo, y respondiendo a esto sobre nuestra opinión, pues bueno, o sea, hay un mercado que lo está exigiendo, hay un estilo de vida que lo está exigiendo, el poder realizar todo esto en los espacios, ¿sí? Creo yo que esto también tiene mucho que ver con el precio de la tierra, el crecimiento de la ciudad, los asuntos urbanos. Entonces, creo yo que el futuro va hacia allá, hacia no pensar en estos espacios multifuncionales que veíamos hace 20 años en donde un mueble se convierte en otra cosa. No hablo de eso, sino hablo en estos lugares que puedan adaptarse fácilmente, que puedan ser flexibles para el cambio, ¿sí? Y que tanto en mi actualidad como en un futuro inmediato puedan funcionarme para diferentes cosas. Sí, creo que más bien es este espacio el cual puede ser no multifuncional, pero flexible. Sé que está un poco ambiguo todavía, pero pues es este lugar en donde pueden empezar a pasar todos estos escenarios distintos, ¿no? Puede ser un tema de mobiliario, puede ser un tema de abrir o cerrar cosas, o simplemente que todo empieza a suceder en el mismo lugar. Sí. Ahora, este cambio que ahorita, digo que sucede ahorita, ¿no? Como lo pone Beno, que tenemos este espacio que es refugio, descanso, oficina, lugar de esparcimiento, de disfrute, etcétera, pues es un poquito hacia donde ha pasado en la historia, ¿no? O sea, tal vez en un principio la casa era este lugar para recibir invitados. En un inicio, después, o sea, como recibir invitados y tienes como, o sea, iba a empezar a desvariar. Lo que voy es, pues ha ido cambiando el significado de casa y las actividades que suceden dentro de este espacio durante el tiempo y la historia. Entonces, pues ahora tal vez vaya a un espacio flexible. Sí, creo que va por ahí. Ahora, digo, no hay que irnos tan lejos, hay que ver qué es lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Y un ejemplo que suelo poner a mis alumnos en clase de talleres, a ver, todos estamos familiarizados con las membresías, ¿no? Digo, ¿qué sucede con Amazon? ¿Qué sucede con Netflix? ¿Qué sucede con Uber? O sea, son contratos a corto plazo, ¿sí? O sea, estás pagando por un servicio y si ya no lo quieres tener en 3 días, lo puedes cancelar. O sea, los modelos de arrendamiento están pasando de una manera similar, ¿no? Y hay ejemplos locales en Monterrey, por mencionar uno, Urbita, ¿no? Que puedes rentar desde una noche hasta 6 meses, un año. Entonces, creo que lo que dice Constantina de la flexibilidad, yo le agregaría este factor de cambio rápido, de movilidad y de evolución en nuestro día a día, ¿sí? O sea, ya estamos viendo qué está sucediendo, ¿sí? Creo que lo importante es no ignorarlo y cada uno desde nuestro quehacer o desde nuestro expertise, ver cómo nos vamos adaptando a estos cambios y estas flexibilidades y estos contratos, pues sí, bastante flexibles o de corto plazo, ¿no? Gracias por la pregunta, Beno.
A ver. No sé si hay más. Ok, gracias Alexandra, Estefanía y Valeria. También gracias. Súper. No sé si tienen más preguntas o si no, vamos cerrando este Creative Mornings. Mil gracias, Gabo y Tita, por regalarnos de su tiempo. Estuvo muy interesante todo. Y a todos los que nos acompañaron esta mañana, esperamos verles en el siguiente Creative Mornings en agosto. Mil gracias Gracias. a todos. Buen día, Gracias. Hasta bye bye. mañana. Bye.